Esta noche exploramos las vidas y los legados de las mujeres más notorias de la historia romana. El tipo de mujeres que destrozaron reputaciones, conspiraron para llegar al poder y dejaron un rastro de traición, asesinato y escándalo. Desde envenenar emperadores hasta seducir generales y orquestar guerras civiles, estas mujeres no solo eran peligrosas, eran inolvidables. Así que, antes de que te acomodes, como siempre, tómate un momento para dar me gusta al video y suscribirte al canal solo si disfrutas de nuestro contenido. También, haznos saber desde dónde estás viendo y qué hora es para ti. A veces nuestras historias son demasiado interesantes y todavía estamos trabajando en las aburridas. Es hora de atenuar las luces, encender un ventilador para un poco de ruido de fondo y cubramos juntos lo que tenemos para esta noche. La madre que hizo un monstruo. Agripina la Menor nació en el corazón mismo del poder romano, hija de Germánico y Agripina la Mayor, y hermana del emperador Calígula. Pero el poder en la antigua Roma nunca se heredaba pacíficamente. Se ganaba, se manipulaba, a veces se envenenaba por él. Desde el momento en que entró en la vida pública, Agripina jugó un juego largo. Fue exiliada en sus primeros años, un recordatorio de que incluso las mujeres de la familia imperial eran prescindibles. Pero cuando Calígula fue asesinado y su tío Claudio tomó el trono, Agripina vio su oportunidad. Sedujo a Claudio, su propio tío, y se casó con él, convirtiéndose en emperatriz de Roma. Pero ella no quería ser una consorte, quería gobernar. El hijo de Agripina de un matrimonio anterior, Lucio Domicio Enobarbo, el niño que la historia recordaría como Nerón, se convirtió en su obsesión. Ella orquestó su adopción por Claudio, elevándolo lentamente por encima del propio hijo biológico de Claudio, Británico. Cada movimiento era calculado, cada aliado cuidadosamente elegido. Acuñó monedas con su imagen junto a la de los emperadores, algo nunca visto para una mujer en Roma, y luego, cuando el lugar de Nerón estuvo seguro, Claudio murió. La historia oficial fue que murió por enfermedad. La verdad susurrada. Agripina le sirvió un plato de hongos envenenados, su favorito. Nerón fue coronado emperador a los 16 años, y al principio, Agripina gobernó a través de él. Se sentaba a su lado en público, leía su correspondencia, se reunía con senadores. Pero Nerón, como muchos hijos de madres poderosas, comenzó a resentir su control. Le quitó sus títulos, le retiró sus guardias, incluso la trasladó a una residencia separada. Pero Agripina no era fácil de eliminar. Nerón intentó matarla con un barco que se hundía, una trampa que falló cuando ella nadó hasta la orilla. Finalmente, ordenó su asesinato directamente. Fue apuñalada hasta la muerte en su villa. Se dice que sus últimas palabras fueron escalofriantes. Cuando el asesino alzó su espada, ella descubrió su estómago y dijo: «Golpea aquí, pues esto dio a luz a Nerón». La vida de Agripina no fue solo un cuento de ambición, fue una advertencia. En Roma, incluso las mujeres más poderosas vivían a tiempo prestado, y aquellas que creaban emperadores a menudo encontraban su fin a manos de los mismos monstruos que crearon. Capítulo 2. Mesalina, la emperatriz del exceso. Valeria. Mesalina se casó con el emperador Claudio cuando aún era una adolescente. En la superficie, ella era todo lo que se esperaba de una emperatriz. Hermosa, joven, de noble sangre, pero bajo esa imagen, Roma susurraba sobre su verdadera naturaleza. Y los susurros no se quedaron en susurros por mucho tiempo. El nombre de Mesalina se convirtió en sinónimo de escándalo en una sociedad que valoraba la modestia, al menos en teoría. Ella era una llama abierta en una habitación llena de lámparas de aceite. Mientras Claudio, un hombre estudioso y torpe, se enterró en el trabajo administrativo, Mesalina convirtió el palacio en su patio de recreo. Usó su posición no solo para su comodidad, sino para el control. Senadores, nobles,
Incluso oficiales militares se encontraron en su órbita y a veces en su cama. Aquellos que la complacían eran recompensados con ascensos. Aquellos que se cruzaban en su camino desaparecían. Pero lo que realmente conmocionó a Roma no fueron solo sus aventuras, sino la escala, la audacia, el hambre. Una historia, quizás apócrifa pero ampliamente creída, cuenta de una competencia entre Mesalina y una cortesana líder para ver quién podía acostarse con más hombres en una sola noche. Se informa que Mesalina ganó y siguió adelante incluso después de que la otra mujer se rindiera. Pero el deseo no fue lo único peligroso de ella. Era políticamente ambiciosa, eliminando rivales con acusaciones falsas y ejecuciones. Quería más que placer. Quería permanencia. Y entonces se pasó de la raya. Mientras Claudio estaba fuera, Mesalina se casó con su amante, el cónsul Cayo Silio, en una ceremonia pública. Algunos dicen que fue una boda simulada, otros dicen que fue un golpe de estado, pero fuera simbólico o real, era traición. Una emperatriz no podía casarse con otro hombre mientras el emperador aún vivía. La noticia llegó a Claudio. Al principio no lo creía. ¿Cómo podía la madre de sus hijos traicionarlo tan descaradamente? Pero la evidencia era innegable. Mesalina fue ejecutada sin juicio, escondiéndose en los jardines del palacio. Cuando llegaron los soldados, ella suplicó, pero ni siquiera su belleza y lágrimas pudieron salvarla ahora. Murió joven, apenas en sus 20 años. Roma nunca olvidó a Mesalina. Para algunos, ella fue un símbolo de la corrupción femenina definitiva, la emperatriz que dejó que el deseo ahogara el deber. Pero tal vez ella solo era una mujer que quería más de lo que Roma estaba dispuesta a dar. Capítulo 3. Fulvia, la mujer que fue a la guerra. Antes de Livia, antes de Agripina, estaba Fulvia, la mujer que se negó a quedarse callada mientras la república ardía. Nació en una familia romana rica e influyente, y el camino de Fulvia debería haber seguido el arco típico de las mujeres nobles en la República tardía: matrimonio, hijos, silencio. Pero Fulvia no era un adorno, era un arma. Sus dos primeros esposos, Claudio Pulcro y Cayo Escribonio Curión, eran populistas fogosos, hombres que agitaban a las multitudes y desafiaban a la élite. Ambos murieron violentamente, atrapados en el caos de la política romana. Pero Fulvia no se quedó llorando en silencio. Dio un paso al frente, tomando el control de los legados políticos de sus difuntos esposos y, por extensión, de sus multitudes. Luego vino su tercer y más famoso esposo, Marco Antonio. Cuando Julio César fue asesinado, la república se fracturó en pedazos. Fulvia estuvo al lado de Antonio, no como una esposa pasiva, sino como una socia estratégica. Manejó la correspondencia, gestionó alianzas políticas, y cuando Antonio partió hacia el este, Fulvia hizo lo impensable. Levantó un ejército en su nombre. Eso es correcto. En un mundo donde las mujeres no podían votar, Fulvia declaró la guerra. Su enemigo, Octavio, el joven heredero en ascenso de César, que amenazaba el poder de Antonio y lo humillaba públicamente. Fulvia vio a Octavio no solo como un rival político, sino también personal. Creía que estaba destrozando el legado de su esposo. Con Lucio Antonio, el hermano de Antonio, Fulvia tomó las armas en lo que se conoció como la Guerra de Perusia. Tomaron ciudades, reunieron soldados y ocuparon Perusia. Durante meses, Fulvia resistió el asedio de Octavio. Los suministros se agotaron. La gente pasó hambre, pero ella se mantuvo firme. Finalmente, la ciudad cayó. Octavio le perdonó la vida, apenas. Ella huyó a Grecia, donde finalmente se reunió con Antonio nuevamente. Pero en lugar de gratitud, encontró distancia. Antonio la culpó por la guerra, por las consecuencias, por casi destruir su causa. Ella murió poco después, sola y políticamente arruinada. ¿Fue demasiado ambiciosa? Ciertamente. Pero Fulvia no estaba impulsada por la vanidad. Estaba impulsada por la lealtad. Su caída no se debió a que se excediera,
sino a que se atrevió a alcanzar todo. Fulvia sigue siendo una de las únicas mujeres en la historia romana en comandar tropas en una rebelión abierta. Y por un momento, brillante y breve, no solo influyó en Roma, sino que intentó gobernarla. Capítulo 4. Julia la Mayor, la princesa que rompió todas las reglas. Julia la Mayor nació para el destino. Era la única hija biológica de Augusto, el hombre que convirtió la República Romana en decadencia en un imperio. Su nacimiento no solo fue celebrado, sino político. Un símbolo de una nueva Roma renacida, bajo la visión de un solo hombre. Y así, desde el momento en que pudo hablar, Julia fue criada no como una hija, sino como una pieza en un tablero de ajedrez. Augusto tenía planes estrictos para ella. Promulgó reformas morales para restaurar los valores tradicionales romanos, leyes contra el adulterio, la extravagancia y el escándalo. Y para reforzar esos valores, ofreció a su propia hija como modelo de mujer romana, bella, educada, bella. Pero Julia no estaba interesada en ser el símbolo de nadie. Fue casada repetidamente por razones políticas, primero con Marcelo, luego con Marco Agripa y finalmente con Tiberio. Cada matrimonio servía a las ambiciones de Augusto, pero ninguno servía al corazón de Julia, así que se rebeló, no con espadas, sino con escándalos. Se rodeó de poetas, pensadores y amantes. Sus noches se hicieron legendarias. La hija del emperador era vista en fiestas salvajes, citando a Virgilio un momento y seduciendo a senadores al siguiente. Sus amantes no eran hombres comunes, eran los hijos de la élite romana, y ella no era sutil. Algunos decían que hacía el amor en los mismos escalones del foro, burlándose de las leyes que su padre había promulgado. Otros susurraban que estaba formando una facción secreta con hombres más leales a ella que a Roma. Finalmente, Augusto no tuvo más opción. Su legado, sus leyes, su imagen, todo estaba amenazado. Y así hizo lo que ningún padre quiere hacer. Exilió a su propia hija. Julia fue enviada a una isla desolada, Pandateria, azotada por los vientos y árida, sin visitantes, sin cartas, sin vino. Sus hijos le fueron arrebatados. Su nombre fue borrado de monedas y monumentos. Una vez la joya de Roma, Julia se convirtió en un fantasma. Vivió sus últimos años en la desgracia tranquila, muriendo finalmente de desnutrición y de corazón roto. Augusto nunca la perdonó y Roma nunca la olvidó del todo. La historia de Julia no es solo un cuento de exceso, es una tragedia de control. Una mujer nacida en el poder, pero a la que nunca se le permitió ejercerlo. Una hija sacrificada para mantener la ilusión de orden y un recordatorio de que incluso las princesas son prisioneras en el imperio de los hombres. Capítulo 5. Livia Drusila, la emperatriz que gobernó desde las sombras. Antes de Agripina, antes de Julia y Mesalina, estaba Livia. Livia Drusila fue el modelo, la emperatriz original, el trueno silencioso detrás del trono de Roma. Se casó con Augusto no cuando él era emperador, sino cuando aún era Octavio, aún abriéndose camino hacia el poder absoluto. La unión fue rápida, estratégica y escandalosa. Ella ya estaba casada y embarazada de otro hombre cuando Octavio la tomó como esposa, pero nada de eso importó. Livia se convirtió en la primera dama de Roma, elegante, intocable. Para el público, ella era la matrona romana perfecta, modesta en el vestir, leal en el habla, generosa en la caridad. Las monedas llevaban su imagen, no como una diosa o una seductora, sino como la madre de la nación. Ella encarnaba la virtud. Pero detrás de esa imagen había una presencia mucho más astuta. Livia no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Lo que susurraba al oído de Augusto llevaba más peso que un decreto del Senado. Y a medida que pasaban los años, su influencia solo crecía, especialmente en lo que respecta a la sucesión. No, tuvo hijos con Augusto,
pero tenía un hijo de su primer matrimonio, Tiberio, y uno por uno, todos los demás posibles herederos de Augusto comenzaron a caer, algunos por enfermedad, otros por accidentes. Pero Roma siempre ha creído que las huellas de Livia estaban en más que solo retratos familiares. Marcelo, Agripa, Cayo y Lucio César, todos murieron misteriosamente, jóvenes y llenos de promesas. Conveniente, pensaban algunos, sospechoso, susurraban otros, pero Livia permaneció intocable. Cuando Augusto finalmente murió, posiblemente después de comer demasiados higos frescos, que algunos sospechaban habían sido cubiertos con veneno, fue Tiberio quien tomó el trono, su hijo, su sangre, su plan. Y Livia no había terminado. Tomó el nombre de Julia Augusta y se le otorgaron honores reservados solo para dioses y emperadores. Incluso después de la muerte de Augusto, ella gobernó, ahora como la emperatriz madre, la arquitecta silenciosa detrás de la maquinaria imperial. Pero Tiberio la resentía, la veía no como una madre, sino como una manipuladora. En sus últimos años huyó de Roma y se negó a asistir a su funeral. La vida de Livia fue una clase magistral en moderación, paciencia y poder. No necesitaba ejércitos, no necesitaba espectáculo, solo necesitaba tiempo y que todos los demás la subestimaran. Capítulo 6. Lucila, la hermana que intentó matar a un emperador. Lucila nació en la Púrpura, hija del emperador Marco Aurelio y hermana de uno de los emperadores más infames de la historia romana, Cómodo. Si Marco Aurelio fue el rey filósofo de Roma, entonces Cómodo fue su pesadilla. Narcisista, teatral y violento, trató al imperio como su patio de recreo personal. Juegos de gladiadores, ejecuciones públicas, estatuas de sí mismo como Hércules. Roma había visto emperadores locos antes, pero ninguno como él. Lucila observó todo esto con horror silencioso. Había sido criada para entender el poder y cómo ejercerlo. De niña, se casó con Lucio Vero, coemperador con su padre. Llevó el título de Augusta, emperatriz de Roma, antes de cumplir los 20 años. Pero después de que Vero muriera, Lucila perdió su corona y su posición. Todo mientras Cómodo ascendía. Ya no estaba en el centro del imperio. Ahora estaba fuera, observando cómo su hermano imprudente arrastraba a Roma al caos, y entonces decidió actuar. En el año 182 d.C., Lucila se convirtió en parte de una conspiración. Junto con un pequeño grupo de senadores y aliados familiares, planeó asesinar a Cómodo y restaurar el orden en Roma. No era idealismo, era supervivencia. Cómodo era paranoico y vengativo. Su familia estaba en peligro. Pero el plan se desmoronó casi de inmediato. El asesino elegido confrontó a Cómodo demasiado pronto y en público. A plena luz del día, el emperador esquivó el ataque. Los guardias se abalanzaron. Los conspiradores fueron capturados. Lucila intentó distanciarse, negar su participación, pero Roma no tenía espacio para la misericordia, especialmente bajo un furioso Cómodo. Fue exiliada a Capri, una isla hermosa, pero también una prisión. Y no mucho después, llegó la orden. Cómodo no podía permitir que viviera. Fue ejecutada en silencio, lejos del bullicio de la ciudad que una vez gobernó. La historia recuerda a Lucila no por su gracia o nobleza, sino por su traición. Sin embargo, la traición es cuestión de perspectiva. ¿Era una traidora o era la única que veía al monstruo por lo que realmente era? Lucila pudo haber fallado, pero fue una de las primeras en intentar detener a Cómodo antes de que Roma se perdiera en la locura. Capítulo 7. Popea Sabina, la belleza que gobernó el corazón de Nerón. Popea Sabina era conocida en toda Roma por una cosa por encima de todo: su belleza. Piel impecable, cabello dorado, voz suave y la gracia de una diosa. Pero Popea no solo era admirada, era peligrosa. Nacida en la riqueza y el alto estatus, Popea tenía encanto, pero lo más importante, tenía ambición.
Su primer matrimonio fue con un hombre de influencia, pero pronto puso sus miras más alto, mucho más alto. Su ascenso comenzó como amante, primero del futuro emperador Otón, luego del propio emperador Nerón. Pero ser la amante de Nerón no era suficiente. Popea quería una corona, y la obtendría. El problema era que Nerón ya estaba casado con Claudia Octavia, hija del anterior emperador Claudio. Octavia era noble, tranquila y amada por el pueblo romano, pero no era rival para Popea. Popea susurró al oído de Nerón. Se quejó de la frialdad de Octavia, de su infertilidad, de su falta de amor. Sugirió que Octavia era desleal, que no era digna de ser emperatriz. Finalmente, Nerón cedió. Octavia fue divorciada y luego exiliada, pero el pueblo se amotinó en protesta. Así que Nerón hizo lo que siempre hacía, fue más allá. Octavia fue ejecutada, su cabeza enviada a Popea como prueba. Ahora coronada emperatriz, Popea era imparable. Se bañaba en leche, llevaba perlas del tamaño de aceitunas y mantenía legiones de sirvientes para mantener su belleza. Pero detrás de esa elegancia había un cálculo frío. Silenciaba a los rivales, recompensaba a los leales y aplastaba a sus enemigos, no ruidosamente, sino con una sonrisa. Pero incluso Popea no podía controlar la volatilidad de Nerón para siempre. En el año 65 de Cristo, mientras estaba embarazada de su segundo hijo, Popea y Nerón tuvieron una discusión. Nadie sabe exactamente de qué se trataba. Algunos dicen que ella lo regañó por llegar tarde a casa. Otros creen que cometió el error de presionarlo demasiado rápido. En un ataque de ira, Nerón la golpeó. Una sola patada a su abdomen. Ella colapsó. Horas más tarde, tanto ella como el niño por nacer estaban muertos. Incluso Nerón lloró. La lloró en ceremonias elaboradas, construyó templos en su honor e incluso momificó su cuerpo, algo nunca visto en la tradición romana. Pero ninguna cantidad de dolor podía traerla de vuelta. Popea Sabina había seducido a un emperador, gobernado un imperio y muerto tan repentinamente como había surgido. En Roma, la belleza abría todas las puertas, pero nunca garantizaba una salida. Capítulo 8. Domicia Longina, la emperatriz que sobrevivió a un tirano. Domicia Longina no estaba destinada a ser emperatriz. Provenía de sangre noble, hija de un famoso general y nieta de un cónsul. Pero su vida temprana fue típica para las mujeres de su clase. Tranquila, matrimonio arreglado, estatus social, nada más. Pero el destino la llevó a la órbita de uno de los emperadores más impredecibles de Roma, Domiciano. Era frío, calculador, inseguro y absolutamente obsesionado con el control. Cuando se casaron, él aún no era emperador, pero incluso entonces, Domicia vio algo que otros no. Vio ambición y se vinculó a ella. Cuando Domiciano tomó la púrpura, Domicia se convirtió en emperatriz. Se mantuvo a su lado, sonrió en las ceremonias y le dio un hijo, un heredero. Aunque el niño murió joven, su unión no estuvo marcada por el amor, sino por la estrategia. Ella conocía su lugar y cómo mantenerse en él, pero ni siquiera la lealtad podía protegerla de los estados de ánimo de Domiciano. Se extendieron rumores de que Domicia había tomado un amante, el famoso actor Paris. Si era cierto o no, no importaba. Domiciano, celoso y paranoico, ordenó que Paris fuera asesinado en la calle. La sangre salpicó los escalones del teatro. Domicia fue desterrada poco después, enviada lejos en desgracia. La emperatriz expulsada, pero no se quedó fuera por mucho tiempo. Dentro de un año, regresó. ¿Por qué? Algunos dicen que fue por política, otros dicen que Domiciano la extrañaba, o quizás simplemente quería un rostro familiar en una corte llena de serpientes. De cualquier manera, Domicia reanudó su papel, fría y silenciosa, junto al hombre que había intentado borrarla. Soportó su reinado de terror. Observó cómo ejecutaba a senadores, exilió a nobles y se llamaba a sí mismo un dios viviente.
Y cuando los susurros de conspiración comenzaron a circular, cuando las tramas se movían en rincones sombríos, Domicia no dijo nada. Y entonces, en el año 96 d.C., Domiciano fue apuñalado hasta la muerte en su propio palacio. Algunos creen que Domicia fue parte de la conspiración. Otros dicen que lo sabía y dejó que sucediera. Lo que es seguro es esto: ella sobrevivió. Mientras otros caían, Domicia se alejaba, rica, intacta y respetada. Para una mujer en la antigua Roma, eso no era solo supervivencia, era maestría. Capítulo 9. Julia Domna, la emperatriz filósofa con un toque despiadado. Julia Domna provenía de la distante ciudad de Emesa en Siria, un lugar de templos solares y dioses más antiguos que Roma misma. No era romana de nacimiento, pero se convertiría en una de las mujeres más poderosas de la historia romana. Cuando se casó con Septimio Severo, un general en ascenso de África del Norte, nadie imaginaba que su unión pronto se sentaría en la cima del mundo romano. Pero en el año 193 d.C., Severo reclamó el trono por la fuerza, iniciando una nueva dinastía, y Julia se convirtió en emperatriz, y no solo de nombre. A diferencia de muchas mujeres antes que ella, Julia tomó un papel activo en la vida imperial. Viajó con su esposo en campañas militares, asistió a sesiones de estrategia y lo asesoró en leyes, gobernanza y alianzas. Mientras la mayoría de las emperatrices permanecían en las sombras, Julia siempre estuvo a su lado. Se rodeó de filósofos e intelectuales. Su corte se convirtió en un centro de aprendizaje. Poetas, matemáticos, historiadores, todos se reunían a su alrededor. Fue llamada Mater Castrorum, madre del campamento, y Mater Senatus et Patriae, madre del Senado y de la patria. Pero, a pesar de toda su sabiduría, Julia tenía una vena oscura. Después de la muerte de Severo, sus dos hijos, Caracalla y Geta, heredaron el imperio. Julia intentó mantener la paz. Les rogó que gobernaran juntos para evitar derramamiento de sangre. Pero la paz no estaba en la naturaleza de Caracalla. Menos de un año después, Caracalla hizo que Geta fuera asesinado en los brazos de Julia. Se dice que la sangre de su hijo salpicó su vestido. Ella no dijo nada. Y desde ese momento, Julia Domna gobernó una vez más, pero ahora a través de Caracalla. Él no confiaba en nadie excepto en ella. Pero su reinado fue brutal. Y cuando Caracalla finalmente fue asesinado en el camino a una campaña militar, Julia quedó expuesta. Había perdido a sus hijos, a su esposo y la ilusión de control. En lugar de ser dejada de lado, Julia eligió su propio final. Dejó de comer, se encerró y murió de inanición, aún vistiendo las ropas de una emperatriz. Julia Domna fue una filósofa, una madre, una estratega y una mujer que mantuvo unido al imperio con elegancia y silencio. Incluso en el dolor, se mantuvo compuesta. Incluso en la muerte, mantuvo su dignidad. Capítulo 10. Julia Mesa, la abuela. Que hizo emperatrices, Julia Mesa no era una mujer de guerra, al menos no en el sentido tradicional. No comandaba ejércitos a caballo, no llevaba una espada, pero pudo haber sido una de las mujeres más peligrosas que el Imperio Romano haya producido. Era la hermana de Julia Domna, la emperatriz de Septimio Severo. Y como su hermana, Julia Mesa provenía de Emesa, una poderosa ciudad siria, cuyos reyes, sacerdotes trazaban su linaje hasta el dios Sol el Agabal. Era rica, astuta y observaba el trono en silencio, incluso después de que éste se escapara de las manos de su familia. Cuando su sobrino, el emperador Caracalla, fue asesinado, la dinastía severa parecía terminada. El nuevo gobernante, Macrino, no tenía sangre imperial, solo un pedigrí militar. Mesa, ahora en sus 60, fue exiliada de la corte junto con su hija y sus nietos. Pero Mesa no había terminado. De vuelta en Siria, esparció un rumor. Su nieto de 14 años, el Agábalo, no solo era el hijo ilegítimo de Caracalla, sino el legítimo heredero de Roma.
Las legiones orientales le creyeron, o quizás quisieron creerlo. De cualquier manera, declararon a Elagábalo emperador, y Mesa financió la rebelión con su propia fortuna. En el año 218 d.C., su apuesta dio resultado. Macrino fue derrotado. Elagábalo se convirtió en emperador, un adolescente controlado por su abuela. Al principio, Mesa fue aclamada como la salvadora de la dinastía. Se sentó en la Cámara del Senado, un derecho que ninguna mujer había tenido jamás. Ejerció un enorme poder detrás de la cortina, pero Elagábalo era un problema. Era más sacerdote que emperador. Introdujo dioses extranjeros, se casó múltiples veces, incluyendo con una virgen vestal, y escandalizó a Roma con un comportamiento salvaje y caótico. Mesa, siempre calculadora, vio el peligro, así que tomó una decisión brutal. Lo abandonó y se volvió hacia su otro nieto, Severo Alejandro, un niño tranquilo y obediente. En el año 222, Mesa ayudó a orquestar el asesinato de Elagábalo, junto con su madre, Julia Soemia. Ambos fueron arrastrados por las calles y arrojados al río Tíber. Roma siguió adelante y Mesa permaneció. Había hecho no uno, sino 2 emperadores, y cuando murió, fue honrada como Augusta, emperatriz en todo, menos en el título. Julia Mesa nunca llevó una corona, pero durante casi una década, gobernó Roma desde detrás del velo con monedas, astucia y la fría paciencia de una abuela que sabía exactamente lo que quería. Capítulo 11. Julia Soemia, la madre de la locura. Julia Soemia nació en la ambición. Su madre, Julia Mesa, era una maestra del poder. Su tía, Julia Domna, había gobernado Roma junto a Septimio Severo, y cuando Soemia dio a luz a un hijo, Elagábalo, no estaba criando solo a un niño, estaba criando a un futuro emperador. Después de la muerte de Caracalla y la caída de su familia, Soemia siguió a su madre al exilio. Pero en las sombras se estaba formando un plan. Su hijo era solo un adolescente, un sacerdote del dios Sol Elagabal, en su Siria natal. Pero Mesa vio una oportunidad y la aprovechó. Juntas afirmaron que Elagábalo era el hijo ilegítimo de Caracalla y el verdadero heredero de Roma. Era una mentira, pero ingeniosa. Soemia y Mesa reunieron a las legiones orientales, prometiéndoles gloria, oro y favor divino. Los soldados se declararon a favor de Elagábalo, y para el año 218 d.C., el joven emperador, de solo 14 años, marchó hacia Roma con su madre a su lado. Soemia no era solo la madre del emperador, era el poder detrás del trono. Llevaba el título de Augusta, su nombre aparecía en las monedas, asistía a las reuniones del Senado, algo nunca visto para una mujer. Tenía su propia corte, emitía órdenes y tomaba decisiones. Pero lo que protegía era el caos. Su hijo era impredecible. Intentó reemplazar a Júpiter, el rey de los dioses romanos, con Elagabal, su deidad oriental. Bailaba con ropas sacerdotales, se casaba con múltiples mujeres y hombres, realizaba rituales públicos que escandalizaban incluso a los romanos más liberales. Soemia no lo detenía, lo animaba, lo protegía de las críticas, despedía a los consejeros que advertían sobre el descontento y apretaba su control sobre el poder a medida que el gobierno de su hijo se desmoronaba. Finalmente, incluso Mesa tuvo suficiente. Temiendo una revuelta, cambió su apoyo a su otro nieto, Severo Alejandro, y así Soemia se mantuvo firme, leal a su hijo hasta el final. En el año 222 d.C., la guardia pretoriana asaltó el palacio. Elagábalo y Soemia fueron masacrados. Sus cuerpos fueron arrastrados por las calles y arrojados al Tíber. Sin honor, sin funeral, sin memoria, al menos no del tipo que querían. Julia Soemia apostó todo por la divinidad de su hijo. Pero en 1970, Roma, los dioses se hacen y se deshacen por la espada. Gobernó a través de un niño que creía ser un dios y murió como madre de un imperio caído.
Capítulo 12. Julia Mamaea, la matriarca que gobernó a través de su hijo. Julia Mamaea fue el último eslabón en una poderosa cadena. La última de las mujeres severas que gobernaron Roma, no desde los tronos, sino desde detrás de ellos. Era la hija de Julia Mesa y la hermana menor de Julia Soemia. Mientras su hermana era arrastrada por el caos de la locura de Elagábalo, Mamaea observaba en silencio, con cuidado, esperando. Su hijo, Severo Alejandro, era todo lo que Elagábalo no era: tranquilo, pensativo, estudioso, una marioneta perfecta para una mujer como Mamaea. Después de la violenta caída de Elagábalo y Soemia en el año 222 d.C., la guardia pretoriana se volvió hacia el hijo de Mamaea, un niño de solo 13 años. El Senado lo confirmó. Roma suspiró aliviada y Mamaea asumió el poder. Nunca fue coronada emperatriz, pero gobernó de todos modos. Mamaea controló la corte imperial con una eficiencia fría, rodeó a su hijo de eruditos y consejeros, dictó políticas, aprobó decretos y bloqueó el acceso al joven emperador. Si alguien quería hablar con él, primero pasaba por ella. Revivió las instituciones maltrechas de Roma, restauró los valores tradicionales romanos y devolvió la dignidad al imperio después de años de exceso. Pero hubo un precio. Mamaea era distante, fría, obsesionada con el control. Los senadores la temían, los generales resentían su poder, e incluso su propio hijo comenzó a sentirse oprimido bajo su dominio. No podía compartir el poder, ni siquiera con su nuera. Aún así, el imperio avanzó a duras penas hasta que se encontró con la frontera germánica. En el año 235 d.C., una gran revuelta requirió la presencia del emperador. Mamaea lo acompañó en la campaña. Incluso allí, se negó a soltar el control, manejó las negociaciones, despidió a comandantes experimentados y retrasó la acción en favor de la diplomacia. Los soldados ya habían tenido suficiente. Querían acción, querían guerra y querían un líder que no necesitara a su madre para hablar por él. La guardia pretoriana se amotinó. Mamaea y su hijo fueron asesinados en su tienda, traicionados por sus propias tropas. Sus cuerpos, una vez símbolos de orden, fueron abandonados en el barro. Julia Mamaea murió como vivió, en el centro del poder, aferrándose al control hasta que se lo arrancaron de las manos. Fue la última de las grandes mujeres severas, y con su caída se derrumbó todo lo que habían construido. Capítulo 13. Faustina la Menor, la emperatriz que amaba el peligro. Faustina la Menor nació en la realeza, hija del emperador Antonino Pío y esposa de Marco Aurelio, el emperador filósofo. Desde afuera, era la mujer romana ideal, noble, elegante y madre de muchos. Pero detrás de esa imagen pulida, Faustina llevaba una reputación que hacía susurrar a la élite romana. Se decía que era apasionada, peligrosamente, mientras su esposo meditaba sobre la virtud y la filosofía estoica. Faustina supuestamente causaba caos en segundo plano. Fuentes antiguas afirmaban que tenía numerosos affairs, algunos con soldados, otros con actores, incluso con gladiadores, los más bajos de la sociedad romana. Verdadero o no, el chisme persistió. La imagen de una emperatriz con gusto por el poder y el peligro capturó la imaginación de Roma. Y no se trataba solo de affairs. Faustina estaba involucrada en intrigas, promociones y maquinaciones palaciegas. Su influencia sobre Marco Aurelio era silenciosa, pero innegable. Algunos creían que tenía voz en los nombramientos de puestos militares clave. Otros la acusaban de haber eliminado enemigos de la corte por completo. Una de las historias más dramáticas que la rodean surgió durante la revuelta de Avidio Casio. Casio, un general en el este, se declaró emperador en el 175 d.C., afirmando, falsamente, que Marco Aurelio había muerto. ¿Y quién lo apoyó? Algunos escritores antiguos sugieren que Faustina. Se rumoreaba que se había cansado de su esposo filósofo envejecido y veía a Casio, joven, poderoso y admirado, como un futuro mejor. Si realmente traicionó a Marco, es desconocido, pero la acusación fue suficiente para manchar su imagen. Marco,
Siempre calmado, aplastó la rebelión. Nunca condenó públicamente a Faustina. De hecho, defendió su reputación hasta el final. Pero incluso él no pudo salvarla del destino. Mientras viajaba con el ejército en el este, Faustina enfermó y murió repentinamente en el 175 d.C. Tenía poco más de 40 años. Su muerte devastó a Marco, quien la deificó, convirtiéndola en una diosa. Se construyeron templos en su honor y se acuñaron monedas con su nombre. Para el imperio, se convirtió en Faustina Augusta. Para los historiadores, sigue siendo un enigma. ¿Era una emperatriz leal difamada por hombres celosos o una operadora astuta escondida detrás de una sonrisa suave? Faustina la Menor dejó atrás 14 hijos, un esposo destrozado y un legado atrapado entre la admiración y la sospecha. Capítulo 14. Paulina, la esposa que eligió morir. Paulina no nació reina ni noble, no gobernó un imperio ni inició una guerra. De hecho, sigue siendo una de las figuras más discretas de la historia romana. Pero su historia es inolvidable. Era la esposa de Séneca, el filósofo, dramaturgo y exasesor del emperador Nerón. Su matrimonio fue de profundo respeto y raro afecto, algo poco común entre las élites romanas. Séneca, alguna vez poderoso y cercano al emperador, había caído en desgracia. Sus enseñanzas estoicas, su riqueza discreta, su influencia moral, todo hacía que Nerón se sintiera incómodo. En el año 65 d.C., la infame conspiración pisoniana buscó derrocar a Nerón. Si Séneca estaba realmente involucrado no está claro, pero Nerón vio su oportunidad y ordenó a Séneca que se quitara la vida. Fue una ejecución silenciosa, disfrazada de honor. Paulina, al enterarse de la sentencia, tomó una decisión que pocos entenderían. Moriría junto a su esposo, en una Roma gobernada por la traición, el miedo y la autoprotección. La elección de Paulina fue tanto asombrosa como desafiante. Abrió sus propias venas junto a Séneca, decidida a compartir su destino. Su hogar se convirtió en una tumba de silencio, roto solo por el sonido de la sangre fluyendo y las despedidas susurradas. Pero Nerón estaba observando, o más bien calculando. La muerte de Séneca era necesaria. La muerte de Paulina, inconveniente. Ella provenía de una familia respetada. Su suicidio podría generar simpatía o preguntas. Así que, en el último momento, Nerón ordenó que le salvaran la vida. Los médicos se apresuraron, le vendaron las heridas, le forzaron aire a los pulmones, y lentamente y con dolor, Paulina sobrevivió. Pero nunca volvió a ser la misma. La mujer que emergió de ese intento de muerte era pálida, frágil y fantasmal. Llevaba las cicatrices no solo del cuchillo, sino de un mundo roto. Una Roma donde el amor y la lealtad eran peligrosos, donde morir por alguien podía costarte tu futuro y tu paz. No sabemos cuánto tiempo vivió Paulina después de ese día. La historia se desvanece a su alrededor, como suele hacerlo con las mujeres que se niegan a desempeñar el papel esperado de ellas. Pero por un momento breve, encarnó algo raro en la Roma imperial: el coraje silencioso. No reunió un ejército, no envenenó a un emperador, simplemente se negó a dejar que su esposo muriera solo. Capítulo 15. Calpurnia, la esposa que soñó con sangre. En las horas finales, antes de los idus de marzo, Calpurnia no podía dormir. La noche estaba inquieta, llena de temor y visiones fugaces. Soñó con su esposo, Julio César, yaciendo en sus brazos, sangrando, sin vida. Una estatua derramando sangre, gritos en la oscuridad, una advertencia que no podía sacudirse. Calpurnia no era una política ni una intrigante. Era la tercera esposa de César, casada tarde en su vida, elegida no por amor, sino por alianza. Sin embargo, de todas las mujeres que habían entrado y salido del mundo de César, Calpurnia estaba a su lado cuando más importaba. En el momento crucial, era tranquila, leal
hermosa, pero no tonta. Sabía qué tipo de hombre había desposado, un hombre que había cruzado el Rubicón, desafiado al Senado y se había declarado dictador de por vida. César tenía enemigos en cada pasillo de mármol de Roma. Caminaba entre dagas disfrazadas de sonrisas. Y esa mañana, el 15 de marzo del 1944 a.C., Calpurnia le rogó que no fuera al Senado. Le suplicó, lloró, le dijo que sus sueños eran augurios, que algo terrible sucedería. Al principio, César la escuchó. Por un momento, el hombre más poderoso de Roma, conquistador de las Galias, destructor de Pompeyo, amante de Cleopatra, se quedó en casa porque su esposa tenía miedo. Pero Roma no se inclina ante la superstición. Y hombres como César no se esconden por mucho tiempo. Pronto, Décimo Bruto, uno de los conspiradores, llegó para sacarlo. Se burló de la idea de los augurios, se rió de los sueños, le dijo a César que parecería débil si no aparecía en público. Y así, César se levantó, se vistió y caminó hacia la historia. Calpurnia nunca lo volvió a ver vivo. Cuando se supo que su esposo había sido apuñalado 23 veces por hombres a los que llamaba amigos, Calpurnia no gritó, no se desmayó, simplemente reunió sus papeles personales, selló su hogar y le dio a Marco Antonio lo que necesitaba para tomar el control. Después de eso, desapareció en silencio, sin venganza, sin escándalo, solo silencio. Pero esos momentos finales, el sueño, la advertencia, la impotencia, perduran para siempre en la historia de César. Calpurnia no necesitaba poder para importar. Vio el final y nadie la escuchó. Capítulo 16. Servilia Caepionis, la amante que sabía demasiado. Servilia Caepionis vivió en el centro de una de las tormentas más peligrosas de la historia romana, y sin embargo, sobrevivió. No era emperatriz ni guerrera, pero durante décadas, Servilia captó la atención de los hombres más poderosos de Roma e influyó en los eventos con poco más que su presencia, su linaje y su silencio. Era la hermanastra de Catón el Joven, el firme republicano que murió oponiéndose a César. Era la madre de Marco Junio Bruto, el hombre que hundiría un puñal en el pecho de César. Y durante más de 20 años fue la amante de Julio César. Su relación no fue un simple affair. Duró a través de matrimonios, guerras y alianzas cambiantes. César estaba obsesionado con ella. Incluso le dio propiedades y regalos que levantaron cejas en el Senado. Algunos afirmaban que le regaló una perla invaluable. Otros susurraban que una vez le ofreció acceso a secretos políticos sensibles. Y cuando Servilia entraba en una habitación, no hablaba a menudo, no tenía que hacerlo. Sabía cosas. La historia más infame relacionada con ella surge después del asesinato de César. Cuando Bruto y los otros conspiradores derribaron a César en el Senado, muchos se preguntaron, ¿sabía Servilia que esto iba a pasar? La respuesta sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es escalofriante. Se dice que César una vez bromeó durante una reunión del Senado que, si Bruto estuviera tramando matarlo, seguramente estaría a salvo, ya que Servilia ya le estaba vendiendo toda la conspiración. ¿Era una broma? ¿Una advertencia? ¿Una verdad que eligió ignorar? Algunos relatos sugieren que Servilia intentó advertir a César el día de los idus, no con sueños como Calpurnia, sino con precaución política. Otros dicen que guardó silencio, dividida entre su amante y su hijo. Después del asesinato, Servilia no celebró ni huyó. Se quedó en Roma, calmadamente, soportando el colapso de la República y el surgimiento de la venganza. Cuando Bruto finalmente murió en batalla, casado por Marco Antonio y Octavio, Servilia vivió sola, afligida y sin embargo intacta, como si la propia Roma la temiera demasiado para atacar. El poder de Servilia nunca fue oficial. Era más silencioso que eso, más peligroso, porque a veces la mujer más peligrosa en la habitación es la que no dice nada y lo sabe todo. Capítulo 17. Claudia Octavia, la emperatriz a la que no se le permitió vivir. Claudia Octavia nació en los círculos más altos de la nobleza romana.
Era hija del emperador Claudio y de su tercera esposa, Valeria Mesalina, aunque el legado de su madre era de escándalo y vergüenza. Después de la ejecución de Mesalina, Octavia fue criada bajo la mano de hierro de su madrastra, Agripina la Menor. Su infancia fue de control estricto, expectativa pública y peligro constante. Fue entrenada no para hablar, sino para sobrevivir. Cuando era solo una adolescente, se casó con Nerón, hijo de Agripina, en un movimiento calculado para asegurar su futuro reclamo al trono. Desde ese momento, la vida de Octavia se convirtió en una jaula. Al principio, fue alabada como la esposa romana perfecta, modesta, obediente y digna. Pero eso no importaba para Nerón. Él no estaba interesado en ella. Buscó a otras mujeres y finalmente a una mujer en particular, Popea Sabina. Octavia se convirtió en un símbolo de todo lo que Nerón odiaba: tradición, moderación y deber público. Sin embargo, el pueblo de Roma la amaba. Representaba el último destello de la línea Claudia y una conexión con un pasado respetado. Su popularidad se convirtió en su escudo, pero no para siempre. Cuando Popea entró en la vida de Nerón, todo cambió. Nerón quería casarse con ella, pero el divorcio solo no sería suficiente. Roma no aceptaría la humillación de Octavia, sin justificación, así que Nerón creó una. La acusó de infertilidad y luego de adulterio. Se presentaron falsos testigos para apoyar la acusación. Los cargos eran absurdos. Nadie los creía. La gente se amotinó en su defensa. Se derribaron estatuas de Popea y el nombre de Octavia fue gritado en las calles. Pero Nerón no se echó atrás. La acusó de infertilidad y luego de adulterio. Se presentaron falsos testigos para apoyar la acusación. Los cargos eran absurdos. Nadie los creía. La gente se amotinó en su defensa. Se derribaron estatuas de Popea y el nombre de Octavia fue gritado en las calles. Pero Nerón no se echó atrás. Había exiliado a Octavia a la isla de Pandateria, el mismo lugar donde su abuelastra, Julia la Mayor, había sido enviada generaciones antes. Sola, aterrorizada y despojada de sus títulos, Octavia esperaba su destino. Llegó rápidamente. Por orden de Nerón, los soldados llegaron y la ejecutaron. Tenía apenas 22 años. Su cabeza fue cortada y enviada a Popea como un trofeo macabro. Octavia nunca buscó el poder. Nunca conspiró, traicionó ni desafió. Simplemente estaba en el camino. Y en la Roma de Nerón, eso era suficiente para morir. Capítulo 18. Scribonia, la esposa que respondió. Scribonia fue la segunda esposa de un hombre que se convertiría en el primer emperador de Roma, Octavio, más tarde conocido como Augusto. Y a diferencia de las mujeres que vinieron después, Scribonia no desapareció en el silencio. Ya se había casado 2 veces antes de su unión, ambas con prominentes políticos romanos. Era mayor que Octavio, más sabia, menos impresionable. Su matrimonio fue político desde el principio, una herramienta para asegurar una alianza crucial durante las guerras civiles de Roma. Y de esa unión nació una hija, Julia la Mayor. Pero Scribonia nunca estuvo contenta con el papel obediente. Tenía una lengua afilada y una mente aguda, y no ocultaba ninguna de las dos. Eso la hacía inconveniente. Augusto, que construía su imagen en torno al control y la estabilidad, no podía soportar eso. Apenas un día después de dar a luz a su hija, Scribonia fue divorciada. Augusto afirmó que era demasiado opinante, que se atrevía a hablar cuando él quería silencio. La reemplazó con Livia Drusila, fría, serena y perfectamente sumisa a su imagen pública. Livia se convertiría en la matrona romana ideal. Scribonia, en cambio, fue dejada de lado, pero no desapareció. Permaneció cerca de su hija, Julia, y cuando Augusto obligó a Julia a contraer múltiples matrimonios políticos, Scribonia estuvo a su lado. Cuando Julia fue finalmente exiliada por desafiar las estrictas leyes morales del emperador,
Acusada de adulterio e indecencia pública, Scribonia la acompañó a la desolada isla de Pandateria, una madre que eligió voluntariamente el exilio. Ese fue el acto final de desafío de Scribonia. No tenía trono ni título, pero tenía lealtad. Ningún registro describe su vida después del exilio. Desaparece de la historia tan silenciosamente como vivió, pero su legado permaneció. Scribonia nunca fue glorificada en estatuas ni poemas. No fue alabada por los historiadores. Pero fue una mujer que se negó a doblegarse. Se enfrentó al hombre más poderoso del mundo, no con armas ni rebelión, sino con palabras, con presencia, con negación, y en un mundo donde el silencio era seguridad. Eso la hacía peligrosa. A veces, lo peor que podía hacer una mujer romana era tener su propia voz. Capítulo 19. Antonia la Menor, la matrona que crió monstruos. Antonia la Menor nació en una dinastía, hija de Marco Antonio y Octavia, sobrina de Augusto y, finalmente, abuela de un emperador. Fue el pegamento que mantuvo unida a la familia imperial temprana y la fuerza silenciosa detrás de generaciones de gobernantes. Pero su historia no es una de maternidad gentil. Es una de silencio severo, manipulación y supervivencia. Se casó con Nerón Claudio Druso, el hermano de Tiberio, y dio a luz a 3 hijos, incluyendo a uno que ascendería más alto de lo que cualquiera esperaba, Claudio. Sin embargo, durante la mayor parte de su vida, Antonia vio a Claudio como una decepción. Tartamudeaba, cojaba, era enfermizo y torpe, más interesado en leer historia que en jugar a la política. Se dice que Antonia se refería a él no como su hijo, sino como un monstruo. Se burlaba de él, lo escondía de la vista pública. Incluso como emperador, recordaría haber sido tratado como una broma por su propia madre. Pero la crueldad de Antonia no se limitaba a su hijo. Su nieta era Livilla, una mujer acusada de tener un affair con Sejano, el ambicioso comandante de la Guardia Pretoriana. Su supuesta conspiración para asesinar al esposo de Livilla, Druso el joven, hijo de Antonia. Cuando la conspiración fue descubierta, Antonia no lloró ni negó. Entregó a su nieta. Algunas fuentes incluso afirman que encerró a Livilla en una habitación y la dejó morir de hambre. Este era el tipo de mujer que era Antonia, leal a Roma, no a la sangre. Cuando Calígula, su sobrino nieto, se convirtió en emperador, Antonia observó cómo el imperio se sumía en la locura. Sus excesos, sus ejecuciones, su crueldad abierta. Intentó aconsejarlo, guiarlo, pero Calígula no la escuchó. Finalmente, se burló de ella en público, la ignoró por completo. Antonia, ahora una anciana, supuestamente se quitó la vida, ya no dispuesta a ver en qué se había convertido Roma. Había sido el silencio detrás de la línea Julio-Claudia. Crió emperadores, exilió traidores y soportó más traiciones, familiares de las que la mayoría podía soportar. Antonia la Menor no fue amada, no fue alabada, pero fue temida y respetada, porque en un mundo gobernado por hombres, les enseñó a todos cómo sobrevivir, incluso si eso significaba volverse contra los suyos. Capítulo 20. Clodia, la hermana escandalosa que arruinó reputaciones. Mucho antes de que Roma fuera gobernada por emperadores, cuando aún era una república que temblaba al borde del colapso, una mujer parecía escandalizar a toda la ciudad simplemente caminando por ella. Su nombre era Clodia. Nacida en la poderosa familia Claudia, Clodia tenía riqueza, educación y conexiones, pero no siguió el guión de una mujer noble romana. No se quedó escondida en patios privados, ni limitó sus palabras a susurros. Dio un paso al frente en la vida pública. Y Roma nunca la olvidó. Se casó con un político adinerado, pero ese matrimonio se disolvió en acusaciones y amargura. Desde entonces, Clodia se hizo infame, conocida por sus aventuras, sus fiestas, su poesía y sus rivalidades venenosas. Sus enemigos, especialmente los hombres, la acusaban de todo: envenenar a su esposo, seducir a senadores, incluso dormir con su propio hermano.
el radical populista Publio Clodio Pulcro. Y sin embargo, nunca se disculpó, nunca se desvaneció. El escándalo más famoso de Clodia llegó cuando acusó a un hombre llamado Marco Celio Rufo, su examante, de intentar envenenarla. El juicio que siguió fue un espectáculo. Celio fue defendido por nada menos que Cicerón, el orador más famoso de Roma. Y Cicerón no se contuvo. En su discurso pro Caelio no solo defendió a su cliente, sino que atacó a Clodia. La llamó seductora, mentirosa, una mujer que vivía como una prostituta en la casa de una noble. La pintó como peligrosa, impredecible y moralmente enferma. Fue un asesinato de carácter disfrazado de retórica. Pero Clodia no desapareció después del juicio. Vivió en poemas y rumores. Algunos creen que fue la inspiración para la misteriosa Lesbia en los poemas de amor de Catulo, una mujer tanto adorada como despreciada, venerada y maldecida en el mismo aliento. ¿Quién era realmente Clodia? ¿Una manipuladora? ¿Una víctima? ¿Una rebelde? Quizás todo lo anterior. Se negó a permanecer en silencio, a ser respetable. Y, en una sociedad donde se esperaba que las mujeres fueran invisibles, Clodia se hizo inolvidable. Usó su ingenio como una daga, su belleza como un arma, y su nombre como un trueno en los círculos de chismes romanos. Clodia no buscó un cargo político, no lo necesitaba. Destruía reputaciones con un susurro. Y en la antigua Roma, eso a menudo era más poderoso que cualquier espada. Capítulo 21. Cornelia Africana, la madre que dio a luz a una revolución. Cornelia Africana no fue escandalosa, no envenenó rivales, ni sedujo emperadores. De hecho, fue alabada por lo contrario, su virtud, su intelecto y su fuerza tranquila. Pero bajo ese exterior modesto, había un alma revolucionaria. Era hija de Escipión el Africano, el general que derrotó a Aníbal, uno de los mayores héroes de Roma. Nacida en un inmenso prestigio, Cornelia podría haber vivido una vida de lujo y comodidad. En cambio, se hizo conocida por algo mucho más raro en la historia romana: su mente. Se casó con Tiberio Sempronio Graco, un estadista respetado, y tuvo 12 hijos. Solo 3 sobrevivieron hasta la edad adulta, 2 hijos y una hija. Y fue a través de esos hijos, Tiberio y Cayo Graco, que Cornelia ayudaría a sacudir los cimientos de la República Romana. Después de la muerte de su esposo, Cornelia se negó a volver a casarse a pesar de las propuestas, incluyendo una del rey de Egipto. En cambio, decidió dedicarse a sus hijos y a su educación. Los rodeó de filósofos, historiadores y pensadores griegos. Su hogar se convirtió en un campo de entrenamiento para mentes, no solo para cuerpos. Cuando una matrona adinerada una vez se burló de ella por no usar joyas finas, Cornelia simplemente señaló a sus hijos y dijo: «Estos son mis joyas». Pero lo que los crió para hacer conmocionó a Roma. Tiberio y Cayo se convirtieron en reformadores radicales. Promovieron la redistribución de tierras, subsidios de granos y el empoderamiento de los plebeyos, la gente común. Sus discursos electrizaron a las masas y enfurecieron a la élite. Tiberio fue el primero en ser asesinado, golpeado hasta la muerte en la colina del Capitolio. Unos años más tarde, Cayo lo siguió, perseguido por el Senado y llevado al suicidio. Y Cornelia lloró en silencio con dignidad. Pero no se retiró. En cambio, escribió cartas, recibió invitados, habló con orgullo de sus hijos y sus ideales. Su hogar se convirtió en un museo de la resistencia. Sus palabras se preservaron en la memoria romana. La élite intentó borrar el legado de los Gracos, pero Cornelia lo mantuvo vivo. Nunca empuñó una espada, nunca lideró una revuelta. Sin embargo, a través de su intelecto, su voluntad y los hijos que crió, Cornelia Africana se convirtió en una de las mujeres más peligrosas de la historia romana porque plantó una idea en las mentes del futuro de Roma. Y las ideas, como sabemos, son más difíciles de matar que los hombres.
Capítulo 22. Marcia, la amante que terminó con un emperador. La historia de Marcia es una de amor, traición y venganza final. No nació en la realeza, ni buscó poder para sí misma. Pero el destino y un emperador cruel le dieron la oportunidad de ejercerlo. Era la amante del emperador Cómodo, el notorio gobernante cuya locura sería inmortalizada en la historia. Cómodo era hijo de Marco Aurelio, un rey filósofo, pero no se parecía en nada a su padre. Estaba obsesionado con el poder, la vanidad y la sangre. Era un gladiador en la arena, un tirano en la corte. Pasó su reinado satisfaciendo sus caprichos, sumiendo a Roma en el caos y alienando a cualquiera que pudiera oponérsele. Pero Marcia era diferente. Era su confidente, su amante, y durante un tiempo, la única mujer que parecía tener un ápice de control sobre él. Tenía el oído del emperador y lo usó para protegerse a sí misma, y quizás para proteger a Roma de su creciente locura. Durante años, Marcia toleró el comportamiento errático de Cómodo. Era cruel, paranoico y propenso a arrebatos violentos. Pero su relación era más que una cuestión de poder. Marcia lo amaba, o al menos amaba al hombre que podría haber sido. Pero el amor puede ser frágil en un mundo como Roma, especialmente cuando uno de los dos tiene el poder de destruir al otro con una sola palabra. La paranoia de Cómodo creció. Comenzó a ver enemigos en todas partes, incluso entre los más cercanos a él. Y Marcia, aunque leal, no podía escapar de la sospecha de que su locura eventualmente los consumiría a ambos. En el año 192 de Pincecristo, el reinado de Cómodo finalmente llegó a su sangriento desenlace. La guardia pretoriana, insatisfecha con su gobierno, conspiró contra él. Marcia, desesperada por detener que el imperio cayera en un caos aún mayor, fue arrastrada a la trama. Se convirtió en la pieza clave, la que podía poner fin a la tiranía de Cómodo. Pero no fue solo el deber lo que la impulsó. Marcia había llegado a despreciar al hombre que una vez fue su amante. Su crueldad le había roto el corazón y sabía que Roma nunca estaría a salvo mientras él viviera. La conspiración tuvo éxito. Cómodo fue estrangulado en su baño, supuestamente con la ayuda de su propia amante. Marcia, aunque jugó un papel crucial en el asesinato, fue dejada atrás. Su participación fue borrada de la historia. Al final, Marcia logró lo imposible. Puso fin al reinado de un emperador que había llevado a Roma a la ruina. Lo hizo no con una espada, sino con un susurro, una trama y la tranquila determinación de una mujer que sabía que a veces la única forma de sobrevivir era tomar la decisión más difícil de todas. Capítulo 23. Plotina, la princesa que fue, una ficha en el juego de un emperador. La historia de Plotina es una de tragedia silenciosa en medio del tumulto de la Roma imperial. Nació en una familia noble y se le prometió una vida de honor e influencia. En cambio, el destino tenía otro plan para ella, uno que la convertiría en una ficha en los crueles juegos de poder. Su matrimonio fue arreglado cuando Caracalla, el notorio emperador conocido por su brutal disposición, ascendía al poder. A diferencia de otras mujeres que usaban su astucia para maniobrar en las intrigas de la corte, Plotina quedó atrapada en una red de política que nunca eligió. Caracalla, que despreciaba la debilidad y esperaba sumisión absoluta, encontró que su espíritu independiente era una amenaza para su autoridad. Desde el principio, su unión estuvo marcada por la tensión, una alianza sin amor, forzada, dictada por la ambición en lugar del afecto. En la corte, Plotina era tratada como un accesorio de la gloria del emperador, un símbolo para ser exhibido ante sus súbditos, en lugar de una compañera en su reinado. Estaba aislada de su familia y despojada de su voz. En un mundo donde la influencia era moneda corriente, se le negó la oportunidad de construir su propia fortuna de ideas o alianzas. En cambio, cada una de sus acciones era observada, escrutada y tergiversada en otra herramienta para la propaganda de Caracalla.
A pesar de esto, Plotina intentó navegar por las peligrosas aguas del favor imperial. Alcanzó a amigos y familiares de confianza, buscando pequeños actos de resistencia, momentos en los que su suave inteligencia pudiera brillar. Pero en la despiadada arena del poder romano, tales esfuerzos eran vistos como peligrosos. La traición final llegó rápidamente. En un giro amargo del destino, Plotina fue acusada de deslealtad, un cargo tan frágil como fatal. Los rumores se extendieron de que había conspirado con senadores para socavar a Caracalla. Si estas acusaciones tenían alguna verdad, sigue perdido en la historia. Lo que es seguro es que el emperador no permitiría ni un indicio de disidencia. En un acto oscuro de retribución, Plotina fue ejecutada. Su muerte no fue marcada por luto público. Más bien, fue otra disposición silenciosa de una vida considerada prescindible. En su muerte, Plotina se convirtió en un símbolo del trágico costo del poder, un recordatorio de que incluso aquellos nacidos en el privilegio podían convertirse en nada más que bajas en la búsqueda de control de un emperador. Su fantasma, dicen algunos, aún merodea por los oscuros corredores del pasado imperial de Roma. Capítulo 24. Mesalina Casonia, la esposa que vivió a la sombra de la locura. Mesalina Casonia fue la última consorte del emperador Calígula, un hombre cuyo reinado fue tan impredecible como una tormenta de rayos sobre Roma. En una era definida por el exceso y la crueldad, la vida de Casonia estuvo entrelazada con la de uno de los emperadores más infames de todos los tiempos. Se sabe poco de sus primeros años, pero la historia nos dice que cuando Calígula se fijó en ella, poseía un atractivo que pocos podían resistir. A diferencia de las figuras discretas y calculadoras que a menudo llenaban los corredores del poder, Casonia era vibrante e indomable. Su belleza era celebrada en los chismes de la corte y su presencia captaba la atención de una manera que complementaba y desafiaba la naturaleza salvaje del emperador. Cuando Calígula ascendió al poder, buscó compañeras que reflejaran su estilo caótico. Mesalina Casonia encajaba perfectamente. No estaba contenta con quedarse en un segundo plano. En cambio, abrazó el tumulto a su alrededor. Juntos, forjaron una asociación notoria, una mezcla de pasión y peligro que personificaba la decadencia de la corte de Calígula. Durante un tiempo, Casonia disfrutó de la lujosa vida de una emperatriz. Estaba adornada con joyas, vestida con sedas, y su nombre estaba grabado en los anales del lujo romano. Pero bajo el brillo y el espectáculo, el peligro del mundo imperial acechaba. Los caprichos de Calígula eran tan volubles como el viento, y sus estados de ánimo podían cambiar de la adoración al aborrecimiento en un latido del corazón. La suerte de Casonia, sin embargo, estaba sellada cuando el reinado de terror de Calígula llegó a un final brutal. En el año 41 d.C., en medio del creciente descontento y las conspiraciones alimentadas por la creciente crueldad del emperador, Calígula fue asesinado por miembros de su propia guardia. En el caos que siguió, Mesalina Casonia compartió la caída de un imperio que una vez le había prometido grandeza. Algunas cuentas dicen que encontró su fin junto a Calígula, mientras que otras sugieren que fue objetivo de aquellos que buscaban borrar todo rastro de su legado de locura. Independientemente, su muerte marcó el capítulo final de una vida vivida al filo de la navaja, atrapada entre el esplendor del favor imperial y la realidad mortal del poder absoluto. Mesalina Casonia sigue siendo un símbolo del peligroso atractivo de la era más turbulenta de Roma. Una mujer cuya propia existencia fue un testimonio de la mezcla volátil de pasión, poder y locura que definió su tiempo. Capítulo 25. Ania Galeria Faustina la Mayor, la emperatriz que vivió a la sombra del emperador. Ania Galeria Faustina, a menudo conocida simplemente como Faustina la Mayor, nació en un imperio de contradicciones, donde la virtud pública chocaba con la ambición privada y el peso del honor familiar podía tanto elevar como destruir. Como esposa del emperador Antonino Pío, caminó por una delgada línea entre el deseo personal y el deber imperial que se le exigía todos los días.
Faustina la Mayor fue celebrada por su presencia digna y por las obras de caridad que patrocinó. Era patrona de las artes y la religión, vista como un faro de la mujer romana refinada y moral. En una sociedad donde lo ideal era la moderación, a menudo se encontraba desempeñando el papel de la consorte dutiful, apoyando silenciosamente el reinado de su esposo y reforzando la imagen de un imperio fundado en la estabilidad y el orden. Sin embargo, bajo esa fachada serena, los susurros de escándalos e intrigas a veces circulaban por los corredores de mármol del Palacio Imperial. Algunas fuentes antiguas insinúan relaciones secretas y maniobras políticas, sugiriendo que Faustina era mucho más compleja que la imagen idealizada que el público podía ver. Aunque nunca desafió abiertamente las normas de su tiempo, su presencia era un recordatorio constante de que el poder del imperio era tanto una cuestión de relaciones personales como de instituciones políticas. Su influencia, aunque sutil, se extendía a asuntos de Estado. Faustina era conocida por interceder en nombre de los peticionarios y ofrecer consejos discretos durante momentos de crisis. Sus opiniones, a menudo compartidas en conversaciones susurradas a puerta cerrada, ayudaron a dar forma a la imagen compasiva del reinado de Antonino Pío, un período celebrado posteriormente como uno de paz y prosperidad relativas. Sin embargo, esa misma compasión era de doble filo. Sus esfuerzos por mediar en disputas a veces despertaban celos entre los rivales y sospechas entre aquellos que preferían un enfoque más despiadado del poder. La tragedia también tocó la vida de Faustina. Las muertes prematuras de varios de sus hijos y las presiones implacables de la vida en la corte pesaron sobre ella, proyectando una larga sombra sobre sus últimos años. A pesar del honor de la deificación tras su muerte, un raro tributo para una mujer de su época, su legado sigue siendo agridulce. Fue recordada como una emperatriz que encarnaba la promesa y los escollos de un reinado construido sobre la virtud y templado por la naturaleza implacable e implacable de la Roma imperial. Annia Galeria Faustina vivió en silencio a la sombra del emperador. Sin embargo, su vida ilumina las profundas complejidades del poder, el deber y el corazón humano en uno de los imperios más famosos de la historia. Capítulo 26. Teodora, la actriz que se convirtió en emperatriz. El viaje de Teodora, desde el escenario hasta la corte imperial, es una de las transformaciones más notables de la historia romana y posteriormente bizantina. Nacida en orígenes humildes, Teodora comenzó su vida como actriz, un papel que era menospreciado por las capas superiores de la sociedad. Sin embargo, poseía una rara combinación de ingenio, encanto y una determinación inquebrantable que finalmente desafiaría todas las expectativas. En un mundo donde el valor de una mujer se medía por su linaje y su modestia, Teodora se atrevió a soñar con el poder. Su belleza e inteligencia llamaron la atención de un hombre que cambiaría su destino para siempre. Justiniano, el ambicioso general que más tarde se convertiría en emperador. Cautivado por su espíritu, la eligió no por su nacimiento noble, sino por la fuerza y la perspicacia que brillaban en cada una de sus palabras y gestos. Cuando Justiniano ascendió al trono, Teodora fue coronada emperatriz, un título que venía acompañado tanto de honor como de una tremenda responsabilidad. Sin embargo, su ascenso al poder no estuvo exento de desafíos. Muchos en la corte desdeñaban su pasado, cuestionando su idoneidad para el papel. Pero Teodora fue resuelta. Se propuso reformar las políticas del imperio, defendiendo con firmeza reformas que beneficiarían a los oprimidos y marginados, especialmente a las mujeres y los pobres. Su influencia se sintió en leyes que mejoraron las condiciones de las trabajadoras, prohibieron prácticas brutales e incluso protegieron a los niños de la explotación. Teodora fue más que una reformadora. Fue una maestra de la política cortesana. Con una mezcla de empatía y perspicacia estratégica, navegó por las traicioneras aguas del poder con mano firme. Cuando desastres naturales golpearon o surgieron conspiraciones políticas, se buscó su consejo y sus acciones decisivas a menudo alejaron al imperio del caos.
Su dedicación a la justicia y su valentía ante la oposición le granjearon no solo respeto, sino un legado duradero que sería recordado mucho después de su muerte. Sin embargo, incluso mientras defendía a los vulnerables, Teodora siguió siendo una figura polarizante. Algunos la admiraron por los audaces avances que hizo en un imperio gobernado por la tradición. Otros la condenaron, incapaces de reconciliar la imagen de una exactriz ejerciendo un poder tan inmenso. Al final, Teodora redefinió lo que significaba ser una mujer en el poder, transformándose de una artista despreciada en una de las emperatrices más influyentes de la historia. Su historia es un testimonio de resiliencia, ambición y el poder transformador del coraje frente a las normas sociales. Capítulo 27. Helena, la Madre Santa, con una agenda oculta. Helena, la madre de Constantino, es a menudo celebrada como una santa, una mujer que encontró la verdadera cruz y allanó el camino para la propagación del cristianismo. Pero detrás del halo y la iconografía piadosa había una mujer de ambición formidable y complejidad, cuya influencia fue tan lejana como controvertida. Nacida en la oscuridad, el ascenso de Helena a la prominencia fue nada menos que meteórico. Después de casarse con Constancio Cloro, un modesto oficial del ejército romano, dio a luz a un hijo que eventualmente transformaría el imperio. Cuando su hijo Constantino ascendió al poder, el destino de Helena cambió drásticamente. Ya no era solo una humilde esposa, se convirtió en la arquitecta de su propio legado. Helena utilizó su nueva posición para defender la causa del cristianismo. Emprendió una serie de peregrinaciones en busca de reliquias y sitios sagrados, y se le atribuye el descubrimiento de la verdadera cruz. Para los devotos, esto no fue menos que una intervención divina, una señal milagrosa de que su fe estaba justificada. Pero detrás de la reverencia había una ambición calculada. Helena estaba decidida a asegurar el lugar de su familia en la historia, y sabía que alinearse con la marea creciente del cristianismo cementaría su poder durante generaciones. Su influencia se extendió mucho más allá de los asuntos religiosos. Helena utilizó su riqueza y conexiones para apoyar obras de caridad, financiar la construcción de iglesias e incluso influir en decisiones políticas. No estaba contenta con ser recordada únicamente como una figura santa. Quería ser vista como la fuerza impulsora detrás del imperio de Constantino. Los críticos han argumentado que sus acciones, aunque disfrazadas de piedad, estaban impulsadas por un deseo incansable de control y legado. El legado de Helena es una tapicería de contradicciones. Para algunos, es un modelo de virtud, su peregrinación, un símbolo de despertar espiritual, sus reliquias, un testimonio de fe. Para otros, representa el lado más oscuro de la ambición, una mujer que manipuló tanto la religión como la política para servir a sus propios fines. En un mundo donde el poder rara vez se compartía, Helena se labró un dominio de influencia que desafió los roles tradicionales prescritos a las mujeres. Como madre del primer emperador cristiano, la historia de Helena está entretejida en la propia trama de la transformación de Roma. Pero su vida también sirve como recordatorio de que incluso las figuras más sagradas de la historia pueden poseer profundidades ocultas y que la búsqueda del poder a menudo conlleva un precio.